grabando sin recursos. Yeah. Muy bien, bienvenidos a este episodio de Grabando sin recursos. Si bien somos un podcast que no tiene muchos recursos, el día de hoy al menos nuestro invitado es AAA, Alan Ayala Alexis. Y si es que no le suena su nombre o le suena pero le da ocupado, probablemente alguno de estos videos que voy a poner ahora en pantalla son los que les va a refrescar un poco la memoria. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Si les muestro el detrás de cámara, detrás de todo, entonces no sé si condice un poco con tu nombre. ¿Qué tal, Mauricio? Muchas gracias por la invitación. Bueno, obviamente hay mucha inversión de por medio, pero son varios años, no es que cayó de arriba nomás. Claro. Alan, estaba bien, hice mi tarea, obviamente. Tengo que mirar ahí. Exactamente, ahí tenés que mirar. Ok. O en realidad es una conversación conmigo. Ok. Si querés podemos repetir esa parte. No. Bueno, que seguimos. fluya esto. Que fluya. Claro. Hice mi tarea, obviamente antes de invitarte, estuve viendo los materiales que tenés y vi que hace menos de un año empezaste con esta Qué cuestión. suerte, porque yo no tengo una memoria. Tenés que Hace menos de un refrescarme año, nuevamente. creo que fue junio o abril, donde empezaste con los primeros materiales. ¿Qué fue lo que te impulsó a empezar a generar este tipo de materiales con tinte histórico? En junio empecé en Instagram y en abril, marzo empecé en TikTok. Lo que me impulsó fue promover la lectura principalmente en todas las generaciones y también difundir de esa manera la historia y la cultura paraguaya. Yo soy periodista aficionado a la historia desde el colegio prácticamente. Toda mi vida escribí. Toda mi vida estuve detrás de cámara, guionando, redactando, hasta que dije un día, bueno, ¿por qué no hacerlo? Yo soy un poco tímido, es parte de mi personalidad, pero realmente debo ser agradecido en ese sentido con mi entorno, con mi novia, con mi familia y con mis amigos que realmente me animaron a hacer este tipo de contenido. Como te dije, primero comencé en TikTok porque ahí yo no tenía mis amigos en esa red social. Y que Entonces, te da miedo que te juzguen. Pero mis amigos no tenían TikTok, entonces, pero yo subía mi historia de Instagram. Entonces me decían, subí a Instagram, es muy bueno tu contenido. Pero yo tenía vergüenza y bueno, un día dije, bueno, vamos a probar. Subí un contenido y impactó positivamente, para sorpresa mía. Pero empezaste en TikTok porque te daba miedo que te juzguen. Tipo, como dicen los jóvenes, que cringe. No, yo soy muy meticuloso, riguroso con todo lo que hago. Y es que ahí dije, bueno, esto tiene que ser perfecto. O sea, el primer contenido tiene que ser perfecto. Y por eso es como que dudaba. Pero en el camino aprendí que a la primera puede fallar, pero eso es lo bueno. Seguir intentando hasta alcanzar la perfección. El primer video que subiste, que es un video, según lo que yo vi al menos, en Instagram, sobre una guerra entre Paraguay y Estados Unidos, tuvo 80.000 vistas. Sí. ¿Esperabas ese impacto? Y fue ese impacto el que te impulsó a decir a la miércoles, a la gente le gusta esto, voy a empezar a crear más contenido sobre este punto. 80.000 es muchísimo. 80.000 en Instagram. Eso porque no te vi los otros, ese número es bajo en relación a otros números, entre paréntesis. 80.000 en Instagram y hasta ahora sigue siendo el video más visto de TikTok con 760.000 vistas. Y realmente, aparte de las vistas, creo que lo que me impulsó a seguir haciendo este tipo de video es la buena repercusión, aceptación que tuvo, pero sobre todo en los comentarios. Fue muy gratificante ver entre los comentarios a personas diciendo, hey, esto yo no di en la escuela. Y personas que te agradecían, personas que aportaban a la historia, porque la historia es larga, tuve que leer un libro de 700 páginas aproximadamente. Entre paréntesis, vos no sos historiador, o sea, vos tuviste que tragarte estos libros, Claro. por una cuestión de amor propio a la historia, porque vos sos periodista. Sí, yo soy periodista y siempre apelo a fuentes de primera mano, como son los libros, para poder contar este tipo de historias. Porque
no me gusta, o sea, me gusta que la gente refute, pero que refute con argumento. Yo por eso leo libros y apelo a fuentes confiables y fidedignas, porque yo tengo que ser responsable también para contar una historia, y sobre todo si es una historia muy compleja, sensible o importante, tengo que ser responsable. Claro. Así sea, si tenga un seguidor o 1000 seguidores. Ahora, ¿cómo te llegan las ideas? Me imagino que el primer video era algo que tenías guardado adentro, que decías, necesito contar esto de alguna manera. Y a partir de ahí, justamente con este impacto de 80.000 vistas en Instagram, Sí. y más de 700.000, creo que me dijiste, Sí. en TikTok, ¿la gente te empezó a tirar más data o son siempre cuestiones que vos investigás y que vos vas viendo? Eso es, bueno, la gente te tira data del tema y yo al final de cada video suelo hacer preguntas para que la gente vaya aportando. Ujú. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿conocías esta historia o conoces una historia similar que involucre Sí, a sí, sí. Paraguay en una guerra con otro país, ¿verdad? Que no sea la guerra del Chaco o la guerra contra la Triple Alianza, ¿verdad? Y ahí la gente va aportando. Y realmente yo tengo una lista de temas potables, sobre todo historia historia que es poco conocida. Ujú. Entonces trato de ir a eso, a esas pequeñas historias que son para los libros, quizás sean anécdotas. Claro. Pero esas anécdotas son las que finalmente le terminan atrapando al usuario, a la persona que está viendo ese video. Sea o no una persona aficionada a la historia, eso es lo bueno también, que le introduce al mundo de la historia a una persona que no estaba, que no estaba interesada en esa área. Claro, ocurre mucho con las series, ¿verdad? Sí. Hay una historia obviamente lineal, Sí, claro. pero si vos te quedas solamente con esa historia, te perdés el contexto, te perdés la historia de amor entre tal y tal persona o el quilombo familiar que tenía este. Y finalmente eso es lo que le da el sabor a la serie o a la historia en este caso. Mencionaste una palabra súper clave, Ujú. contexto. Muchas veces en los comentarios veo, te faltó agregar este detalle, te faltó esto. Bueno, yo a propósito suprimo u omito algunos temas, algunos datos, porque lo que yo hago es contar una historia, basado obviamente en fuentes confiables de los libros, pero bien mencionaste una secuencia, contar una historia que tenga una estructura ordenada. Entonces, para que el usuario esté atento, yo tengo que seguir estructuralmente la historia y no irme un poquito por las ramas, no agregar demasiados números, demasiadas fechas, demasiados nombres. No, Sí. en Instagram, en TikTok, no te puedes Claro. luego extender demasiado, tiene que ser Claro. específico, pero dentro de todo, Sí. contarlo de manera que sea interesante. Sí. Hay una cuestión de la cual se habla mucho, que dice que el paraguayo en teoría no tiene o no le gusta mucho contar su historia, o se olvida, o no está muy interesado en la historia. ¿Cómo ves justamente con este impacto que tuviste, que la gente te empezó a comentar? ¿Vos sentiste que hay un cambio o que realmente eso era un prejuicio nomás que tenía la gente? Que al paraguayo no le gusta la ¿No historia. le gusta la historia o prefiere olvidarse o es de memoria corta, se dice mucho? Yo sí me considero, de hecho, antes de empezar, no sé si durante te dije que vos me hablás, por ejemplo, de mi primer video o del segundo, y quizás yo ya olvidé el tema sé, pero la historia para seguir el eje Claro. ya me olvidé. Pero no es porque no me interesa, es que mi memoria particularmente funciona así, y creo que es también la del ser humano. O sea, siempre terminamos repitiendo esa misma historia. Pasa acá y pasa en cualquier parte del mundo. No es solamente una cuestión del paraguayo. Y en esto, a ver cuántos meses, Menos de un año, claro, menos básicamente. de un año, sí. 6 meses más o Si menos. tomamos como referencia TikTok, bueno, en menos de un año creo que construí
Bueno, estoy construyendo una pequeña comunidad. Ahora tengo 12.000 seguidores y realmente recibo mensajes de gente que me felicita por el tipo de contenido que hago. Y si vos ves en las métricas, en cuanto a la edad, hay gente interesada a partir de 18 años para adelante. O sea, quiere decir que mi contenido está llegando, por suerte, a esa generación. Pero ¿vos creías que esto iba a pasar o lo veías como que, no sé, voy a tener 15 vistas, las cuales 5 van a ser mis tías, 4 van a ser mi familia cercana? ¿O tenías expectativa de que esto ocurra? Y en principio, realmente no pensé que algunos videos se iban a volver así de virales. Pero como yo tengo ya experiencia en los medios de comunicación y de repente ahí hacíamos también contenido de historia y tenía buenísima aceptación, entonces dije, voy a probar. Y sí, funcionó. Entonces creo que, como dije, está teniendo buena aceptación en el público. Luego de estos videos donde hablabas justamente de la guerra, etcétera, empezaste a hablar de lugares históricos, patrimonio histórico del Paraguay. Hablaste de Recoleta, hablaste de la Basílica de Caacupé, de otros lugares. Y ahí, según lo que yo vi al menos, tus vistas saltaron de 80.000, 60.000, que ya es mucho, a 500.000 en Instagram, como te digo. No me fijé tanto en TikTok. ¿Vos te diste cuenta de eso? Como que había una especie de hambre histórica también respecto a qué es este edificio. De hecho, ahora nada más te cuento una anécdota. Sí. Una vez, eran como las 3 de la mañana, yo estaba en una situación un poco... Y sí, eran las 3 de la mañana. Claro. Por el centro. Y por algún motivo me dieron ganas de caminar y empezar a ver de quién era este edificio. Y buscar. Y al día siguiente me desperté y empecé a buscar. Por ejemplo, ahí me di cuenta que cuál era la anterior casa de Anselmita Hein, por ejemplo, uno de los videos que vos hiciste. Y otros lugares que dije, esto no se sabe, porque ni siquiera hay una placa que te diga eso. Entonces, yo me di cuenta cuando empezaste a hacer esos videos que era algo que yo hace rato estaba esperando. Sí, algunos edificios sí tienen placas, otros no. En Asunción realmente tenemos desde casonas históricas hasta edificios patrimoniales que son bienes culturales. Eso significa que no pueden ser demolidos, derrumbados. Claro. No pueden ser derrumbados o demolidos sin autorización municipal. Y lo que pasa es que diariamente, así como vos, pasamos enfrente de estos edificios, caminamos por las veredas de estas casas sin saber que detrás de esas paredes hubo una gran historia que exige ser contada para valorar más justamente el centro histórico de Asunción. Y no el centro histórico, no solamente el centro histórico de Asunción, sino también los edificios que se encuentran en otras ciudades. Estos sitios te transportan directamente a lo que es esa época, y cuando vos contás la historia de ese edificio, ¿qué es lo que haces? Haces una inversión emocional. Si yo, por donde te intento vender este edificio, tiene 50 años. 3 pisos. Claro, Pensé que decías este edificio. No, un edificio. Claro, bueno, este edificio tiene 11 pisos, tiene 50 años, tiene tanta puerta. Ok, pero si te digo, en este edificio se hospedó alguna vez Perón, en esta sala, qué sé yo, en este departamento. Ahí cambia muchísimo su valor. Y eso es justamente lo que pasa con estos sitios históricos que son emblemáticos. Uno empieza a valorar cuando conoce su historia. Si la gente, por ejemplo, no conoce la historia de la casa donde vivía Anselmita Hein, que era un antiguo bar. Sí. ¿Te fuiste una vez a ese bar? Fui a ese bar, justamente mi pregunta, mi recorrido empezó por eso. ¿De quién era esta casa? ¿Y por qué ahora es un bar? Ahí empezó mi consulta justamente, y a partir de ahí me fui a otros lugares. Por ejemplo, también investigué mucho sobre el edificio donde está ahora el Palmaroga. Sí.
que creo que anteriormente inclusive llegó a ser Municipalidad de Asunción, creo, o algo por el estilo. Y tengo pendiente el que comenzó como Palacio Municipal de Asunción, es este edificio que está a unas cuadras de Colón, donde se hace caña, puede ser. Sí, sí. Y cada sábado tiene su recorrido. Tengo Sí. pendiente ir ahí. Justamente, esa era perdón, ¿iba a decir algo? Sí, no. Esa era mi siguiente pregunta. Vos ya generaste un nicho, cierta cantidad de gente que te sigue. Como dijiste, tenés, creo que, si mal no recuerdo, 8.000 seguidores en Instagram, 12.000 me dijiste en TikTok. Ya hay gente que está pendiente de tu contenido. ¿Cuál es el objetivo ahora para el 2026? Y si es que hay algún lugar que vos digas, a este lugar demasiado me quiero ir, pero ahora mismo no puedo porque distancia, permiso, o alguna cosa que te esté complicando. Y el objetivo realmente es seguir haciendo el mismo contenido. No me quiero poner una meta con mucha expectativa. Uh-huh. Quiero construir paso a paso. Quiero hacerme de camino en este tipo de contenido, porque como yo trabajo y tengo un horario de oficina, ese también es el desafío. Tratar de equilibrar trabajo y hacer ese tipo de contenido. Encima estamos en un año mundialista y Sí. tenemos mucho trabajo. Y respondiendo a tu pregunta de a dónde querría ir, me gustaría ir, uno, al Chaco, y para hacer contenido sobre la guerra del Chaco. Claro. De hecho, nunca fui al Chaco. Lo máximo que fui... Benjamín Acebal, acá tipo hasta a 20 kilómetros. Sí, a Benjamín Acebal, lo máximo que llegué del Chaco. Y también hacia Humaitá, donde se desarrolló la batalla de Curupaytú. Ahí tenés Estero Bellaco, tenés Curupaytú y otras batallas. Entonces espero que se haga la ruta del hormigón y porque a ver si me voy en mi vehículo, teniendo en cuenta el estado. camino, sí, porque puede ser que llueva, entonces va a ser un poquito más difícil. Pero ahí me querría ir para hacer un lindo contenido. Ahí terminamos la entrevista de semblanza y ahora tengo unas cuantas ¿Qué? preguntas. Para explicarle Sí. al chat, como dice en el Twitch, Ajá. a la audiencia, ¿qué es semblanza? Una entrevista donde te pregunto sobre tu perfil como persona. Esa es una entrevista de semblanza. Ahí está, algo que damos En comunicación, la carrera, que por ahí la carrera de ciencia de la comunicación. Sí. uno cree que todo el mundo sabe y no. No, claro, sí. ¿Cuál sería una época histórica en la cual de repente nos aparece acá el DeLorean de Volver al Futuro? No sé si la gente joven va a captar la referencia, Sí. pero bueno. Y Volver al futuro, sí o sí alguna vez viste, aunque sea haciendo zapping en cable. vos podés ver, pero de repente si yo te digo DeLorean, como Claro. que tipo, vos Sí. sabés que, bueno, en fin, el punto es que te subís al vehículo. ¿A dónde te vas? Y a un momento de la historia o para vivir en ese... A un momento de la historia que vos digas, esto quiero, obviamente la historia paraguaya, O sea, esto quiero vivir o quiero estar presente o quiero llevar mi teléfono y sacar una foto por lo menos ahí cuando se rendía, no sé, Bernardo de Velasco, algo por el estilo. claro, ese es un buen momento. Y también después de haber ganado la guerra del Chaco. O sea, en medio de ese desfile victorioso sobre Mariscal López, escuchar las palabras de el general Estigarribia, el mariscal Estigarribia, me hubiese gustado. O sea, es como que te da todo opinión. Ese sería un buen momento hubiese sido un buen momento para presenciar. Honestamente no te digo quiero irme a la época de Mariscal López. Ajá. Porque hay mucha guerra. Entonces, seguramente si vivía en esa época... Muy complicado. Y no, y sí, seguramente si vivía en esa época, qué sé yo, iba a estar en una batalla o algo así. O sea, Como la gente que te dice, quiero la época de los dinosaurios. Amiga, no va a vivir 2 minutos en la época de los dinosaurios. en la época de don Carlos Antonio López, sí, tal vez. Pero igualmente podía alcanzarte la guerra contra Claro.
la Triple Alianza, pero sí en la guerra, o sea, en la época de Don Carlos tuvimos avances tecnológicos significativos en Paraguay. El ferrocarril, por ejemplo. Claro, el ferrocarril, sí. Y las becas, enviamos muchísimos paraguayos al exterior para que se formen, porque recordemos que en la época del doctor Francia era como un país súper aislado, hasta que después de su muerte vino don Carlos Antonio López y ahí abrió nuevamente la frontera. ¿Tenés algún episodio, alguna etapa de la historia que si viene un guionista de Netflix y vos le contás esa historia, el guionista va a decir, esto tenemos que publicar sí o sí y va a ser un éxito? Sí, muchísimas ahí. Sí, Dame un ejemplo. Medio a ella. Dame Muchísimas dame un veces. título, por Sí. ejemplo, y de qué trata de qué trataría la serie. Creo que cualquiera te respondería una batalla en particular, pero sinceramente para recrear una batalla necesitas muchísima inversión. No, pero Netflix tiene Como- plata, papá. No, te necesitas preocupes. muchísima inversión. Igual, la última película que vi sobre una guerra, una batalla fue Napoleón. Ujú. Increíble esa película. Pero te diría, tenía de camino, estaba pensando, sí, el laudo Hayes. Ajá. Puedes decir, no, pero Contame ¿qué va a un- hacer, con- qué vas a contame- grabar? Y contame- cuando apla- firmaba el documento, bueno, el laudo Hayes es un momento histórico en el que el presidente de Estados Unidos, Rutherford Hayes, concede el Chaco a Paraguay. Porque, ¿qué pasa? Estaba en litigio una parte del Chaco. Después de la guerra de la Triple Alianza, Argentina exigía una parte del Chaco y Paraguay dijo, no, esta parte sí te voy a dar, lo que es después del río Pilcomayo. Esa parte sí te voy a dar, pero esto va a entrar en litigio y el árbitro va a ser Estados Unidos. Y le tocó al presidente Rutherford Hayes. Ahora, ¿qué pasa? Paraguay tenía un año para preparar todos los documentos. Y uno de los diplomáticos le entregó los documentos un día antes o quizás en la fecha. Y aún así, obviamente, aceptaron. Pero no sé, yo me imagino ya la introducción de la película con este diplomático corriendo con los documentos, presentando este alegato Claro. final y que diga, qué sé yo, el Paraguay, Chaco, algo así, ¿verdad? Como inicio, como introducción, como desenlace, desencadenante del conflicto. Y después contar, obviamente, toda la trama. O sea, sería una película, una especie de mezcla de Troya con Better Call Saul, porque mezclas la guerra, Sí. mezclas... Sí, ni tendría siquiera episodios de guerra. Claro, Este- tanto. De sí. por ahí alguien tiene así un recuerdo, pero sería más una cuestión jurídica, básicamente. Este diplomático que te hablo es Benjamín Acebal. Ujú. Benjamín Acebal, gracias a Benjamín Acebal realmente recuperamos el Chaco. Él fue un gran abogado, un gran diplomático y no nos olvidemos de José Falcón. José Falcón fue jefe del Archivo Nacional de la Biblioteca y a pesar de que las llamas consumieron muchos de esos documentos, él logró recuperar parte de esa documentación para darle a Benjamín Acebal y que él haga los alegatos finales para defender y exigir que el Chaco sea nuestro. Entonces realmente es una gran historia que involucra a dos hombres, ¿verdad? Benjamín Acebal y José Falcón por un lado. Entre paréntesis nomás, que presidente Hayes no se llama presidente Hayes, se llama President Hayes, ¿verdad? Pero Presidente Hayes, como sí. lo paraguayizamos quedó como Hayes, pero en realidad es Claro. un presidente yanqui. Sí. Y la última pregunta, Y vos, yo sé que vos también sabés historia. ¿Qué película, qué propuesta le presentarías a Netflix? yo creo, hay mucha discusión sobre si es cierto o no, pero bueno, Sí. obviamente Netflix se puede dar el lujo de decir, bueno, yo voy a hacer la parte que me interesa y si es cierto o no ya es otra cosa, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que podríamos hacer algo sobre la batalla de Costañú, por ejemplo. Sí, muy controvertido. Muy controvertido, Sí. exactamente. Claro. Pero sí, requeriría mucha inversión también. Y no sé si Netflix se va a arriesgar a invertir en ver niños asesinados.
Yo le tiro la propuesta. Sí, sí, sí. Y vemos. Sí. Y la última pregunta que tengo antes de cerrar es, en todo esto que vos estuviste leyendo, me dijiste que leíste más de 700 páginas de materiales. Para empezar, seguramente seguís leyendo. Era un libro en particular seguramente, que hablaba sobre la guerra de Estados Unidos con Paraguay. Seguramente seguís leyendo un montón y qué sé yo, esas 700 páginas se convirtieron ya en muchas más. El momento que vos digas, o la situación o la parte de la historia para que vos digas, que a vos más te llamó la atención, que vos digas más, what the fuck, qué pasó acá, que a vos más te haya llamado la atención. Y justamente hice, creo que fue antepenúltimo material sobre el doctor Francia. Uh-huh. En un recorrido guiado en el Palacio de López, ahí revelaron, bueno, para mí fue una revelación porque yo no sabía, que la imagen, el retrato del doctor Francia que conocemos en realidad es de su hermana. Y yo, así como dije, what the fuck, ¿verdad? Va, yo dije. Y sí, el doctor, estaba el cuadro del doctor Francia en el Palacio de López y la guía en un momento dijo eso y ahí dije, tengo que hacer sobre esto, a ver en qué libro encuentro. Y encontré en una colección de la historia definitiva del Paraguay, ese es encontré en un libro que escribió Fabián Chamorro sobre la época del doctor Francia y ahí está. Y no tenían a doctor Francia para hacer... ¿Por qué usaron a la hermana? Y usaron a la hermana porque supuestamente era la que más se asemejaba al doctor Francia. Uh-huh. Y el doctor Francia, recordemos que era un dictador, la gente le temía. Y quizás él al ser dictador también era un poquito desconfiado, ¿no? Uh-huh. Entonces él nunca se dejó retratar. Okay. Jamás. Esa imagen que conocemos hoy día del doctor Francia se hizo años después de su muerte. Uh-huh. Entonces tomaron como referencia a su hermano, que aparentemente era lo más parecido a él. Pero eso sí, me llamó mucho la atención. Es sí. un dato, también hay un dato particular como que dice Luisito, vaya dato perturbador. En el billete, que también en el billete de 2000 están las dos docentes. Sí. No recuerdo su nombre. Me viene Serafina Dalla, Sí. pero no era. Sí. ¿Sí? No. Pla. Bueno, en fin. Sí. Que tampoco son las personas, son otras personas y le metieron ahí esa imagen y le pusieron el nombre. Entonces, si no sabías, te tiro ese dato también. Ok. Está buena, sí. Pero realmente también está el doctor Francia. Y en el anverso del billete está la representación del momento de nuestra independencia, Uh-huh. que tampoco existe. es, Sí. porque en realidad realmente está basado en la independencia de Argentina. Acá los muchachos estaban de Pinandí era acá. Por eso a los paraguayos nos encanta andar descalzo. Desde siempre, hasta en la guerra, la Triple Alianza, descalzo estábamos. Y en esa imagen. Y en esa imagen, no. Y también esa imagen está en el Palacio de López también. Enorme, está, gigante, y le ves a todos los perros con uniforme, Claro. botas. No fue así. Las botas no. Teníamos botas. Bueno, Alan, muchísimas gracias por venir. No sé si querés dejar tus arrobas para que la gente te siga y demás. Yo creo que esa va a poner después Okay. en postproducción. Vamos a porque poner. tengo diferente arroba para cada red social, ¿no? Yo quise hacer Alan Alexis, pero no acepta ni Instagram ni TikTok. Entonces no estoy Alan Ayala, en otro Alan Alexis y así. Hay varios. Varía mucho. Te agradezco la invitación. Muchas gracias. Bueno, con eso terminamos entonces este episodio y nos vemos en el próximo capítulo.